Muy buenas noches, o muy buenos días, o muy buenas tardes, porque pues ya sabemos que en el universo de la internet jamás se pone el sol. Estamos en La Conjura, esta es la edición 497. Imagínense ustedes cuánto tiempo ha transcurrido para que lleguemos a este número de ediciones de La Conjura. Un expediente sin duda muy con una acumulación de información extraordinaria. Usted estuvo en que el 1. usted pudiera Usted estuvo en el programa 1, ¿verdad? desde el principio, claro, desde el principio, sí, y hemos formado parte de un elenco muy versátil porque se ha ido renovando y actualizando, por supuesto. Por eso me da muchísimo gusto de saludar Toño Nemi, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Martín Quitano. ¿Qué tal, Alfredo? Agustín Basilio. Hola, ¿qué tal? Toño Lagunes. Muy buenas noches, Bueno, días, pues estamos en tardes, desde el la universo. versión 497 y tenemos temas de mucha relevancia y muchísima actualidad. Primero la reunión Trump-Sheinbaum, que se celebrará el día de mañana, pero que tiene muchísimas implicaciones y es de virtual o de real central importancia para la República Mexicana, en donde la presidenta por primera vez se va a ver las caras con el presidente de los Estados Unidos. Ya sabemos que han sostenido una interlocución telefónica bastante frecuente, porque además los temas entre estas dos naciones que forman parte del eje de Norteamérica junto con Canadá. Martín, ¿cómo ves tú esta reunión Trump para mañana? Bueno, de entrada veo una reunión donde los momentos geopolíticos son confusos, complicados, donde tenemos frentes de guerra que ponen en jaque la construcción de un ideario de humanidad en paz, en desarrollo, y que da posibilidades a las más negras visiones apocalípticas que pudiéramos imaginar, ¿no? Se habla ya de una puerta abierta a lo que podría ser la Tercera Guerra Mundial. Vamos a ver, se ha dicho muchas ocasiones esto en los últimos 20 años con este nuevo milenio. Lo que es cierto es que la reunión se enmarca en este contexto geopolítico complejo y obviamente también se establece esta reunión en un marco de pugnas internas en los Estados Unidos, donde hay una movilización muy importante de latinoamericanos, de migrantes de todo tipo, que están en el asedio de la política de Donald Trump, una política absolutamente fascistoide que establece una compulsa de construcción narrativa de odios, que favorece simple y sencillamente la definición de amigo-enemigo, que habla ya incluso de que los migrantes de cualquier tipo, pero particularmente los mexicanos, por el peso específico que tienen el número, son invasores, somos invasores como sociedades distintas a la estadounidense, y esto obviamente genera un caldo de cultivo en la relación y en la entrevista del día de mañana entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump, muy complejo. A esto le tenemos que ir aumentando algunos elementos, estableciendo, por ejemplo, la discusión interna en nuestro país de algunos actores, algunos muy representativos de la 4T, como es el señor Fernández Noroña, y otros menores, pero que establecen precisamente condiciones de irascibilidad favorables para la clase gobernante de los Estados Unidos y que obviamente fortalecen la narrativa de intervencionismo que hay y que fue calificada ya por la Secretaria de Seguridad respecto de las manifestaciones que se han sucedido en los Estados Unidos. En este sentido, pues es simple y sencillamente, creo que llega la presidenta Claudia Sheinbaum debilitada en su capacidad para los acuerdos que se deban ir estableciendo, pero evidentemente esperamos que pueda redituar buenos frutos para una negociación en mejores condiciones para nuestro país y para las personas que directamente están siendo agredidas en los Estados Unidos a partir de la política de Donald Trump. Y creo que la nota chusca la da en sí mismo el viaje en la aerolínea comercial, estableciendo este paradigma de austeridad que no va bien en términos de la fortaleza de una jefa de Estado, de la 13ª o 14ª economía del mundo,
que pierde tiempos de ejercicio de gobierno pleno, teniendo el control de las dimensiones de las noticias, que pudiera parecer banal, Alfredo, pero que no lo es, y que debería de preocuparnos que se insista en bajar el carácter de la jefa del Estado mexicano. Gracias. Toño Lagunes, fuimos testigos de la ríspida reunión que hubo entre el presidente Trump y el primer ministro de Ucrania hace ya algunos meses, cuando prácticamente parecía que se le había tendido una celada al jefe ucraniano. Priva en el ambiente esa posibilidad, que no lo creo porque es una dama la presidenta, pero de todas formas es una jefa de Estado, que pudieras tener esa misma interlocución dura, difícil, entre el presidente de los Estados Unidos y la presidenta de México. Hay voces en un sentido y en otro. En un sentido, como bien lo mencionaba maestro, está la posibilidad de esta reunión ríspida que pudiera darse, semejante a la que se dio con el presidente de Ucrania y con el presidente de Sudáfrica. Y en términos de lo que usted menciona, que por ser una dama es posible que se baje el nivel de rispidez. Bueno, recordemos la reunión que tuvo en el periodo anterior Trump con la canciller Angela Merkel, que también fue una reunión bastante ríspida, bastante fuerte. Inclusive ella hizo algunos comentarios posteriores a la reunión de cómo llegó esta reunión y cómo se veían ahí algunas cosas, donde ella fundamentó sustancialmente su participación y su interlocución en datos, sin caer en provocación. Me parece que la presidenta en esta ocasión sí tiene mucho que poner en la mesa, que discutir. Hay temas muy importantes que sustancialmente pueden llevar a esta rispidez, sobre todo porque las manifestaciones que ha habido en Los Ángeles particularmente, la propia secretaria de Seguridad de los Estados Unidos mencionaba que la presidenta Sheinbaum había sido una de las que había incitado a esto, y lo dijo delante del presidente Trump. El presidente Trump no la corrigió, ya después la presidenta salió a desmentir, pero bueno, ese es un tema. Están los temas de los aranceles a las exportaciones mexicanas, que es otro tema que también es complejo. Los diversos señalamientos que han tenido personajes del gabinete de los Estados Unidos, los propios congresistas estadounidenses sobre el crimen organizado. Obviamente el tema de las redadas de migrantes, que después de las manifestaciones del sábado, pues el presidente Trump dijo que va a arreciar estas redadas. El tema de las gravámenes a las remesas, ¿no? Eso es otro tema que pudiera generar ahí algunas situaciones. Y bueno, el retiro de visas a una serie de personajes de la política mexicana, y que ahí sigue latente esta lista que dicen que existe y otros dicen que no existe. En fin, hay una serie de temas que pueden generar rispidez, que pueden generar una discusión, pero si revisamos todos estos temas, finalmente me parece a mí que la presidenta va a ceder en muchos sentidos. Quien tiene la de ganar es el presidente Trump, porque tiene, desde mi punto de vista, una serie de elementos que pueden hacer que la presidenta ceda, ¿no? Sobre todo la parte más importante que ellos han venido buscando, que es el tema de la seguridad nacional a través de no pasar estas cuestiones de narcotráfico, ¿no? Particularmente el fentanilo. Agustín, hace 15 días aproximadamente la presidenta Sheinbaum estuvo en Baja California, ahí a un ladito de la frontera con los Estados Unidos, en una arenga, porque pareció fuera de lugar, porque es la presidenta de México, no es una lideresa de pueblo o de partido. Habló acerca de lo que sería la economía de los Estados Unidos sin los migrantes mexicanos.
Los migrantes mexicanos han hecho de la economía de los Estados Unidos una economía muy fuerte. ¿Qué sería de esa economía sin nosotros hablamos? Ya para ese entonces se le había escapado aquella expresión acerca de que vamos a movilizarnos. Muchos se cuestionaron o nos cuestionamos a qué se refería con eso de vamos a movilizarnos. Bueno, pues hubo una movilización en Los Ángeles bastante violenta, que hubo necesidad de que el presidente de los Estados Unidos mandara a la Guardia Nacional y al ejército de ese país para tratar de apaciguar esto. ¿Consideras tú que ese sentimiento retórico va a prevalecer de alguna forma en este diálogo, en este encuentro entre la presidenta de México con el presidente de los Estados Unidos? Por supuesto, Alfredo. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y bienvenido. No, encantado de estar con esta playa de personajes. Mira, yo creo que estamos ante la irresponsabilidad de uso de palabras de manera inapropiadas. Por ejemplo, en el argot de Morena, ¿qué significa movilizarse? Usaron la palabra movilizar para tomar Reforma. La han usado para llevar personas al Zócalo. La han usado para protestar. ¿Qué es en sí para Morena movilizar? Después salieron con el cuento de que movilizar al gobierno, pero la verdad es que la palabra movilización es realmente una palabra bélica. Los países movilizan tropas cuando se requieren defender fronteras, se movilizan a los jóvenes de determinada edad, etc. Siempre que se habla de movilización en castellano correcto, es hacer que muchas personas, pues si no toman las armas, cuando menos que se trasladen en plan de protesta, ¿no? Entonces eso habla de una enorme irresponsabilidad, pero que también refleja lo que es en sí ese movimiento. Ese movimiento es un movimiento contestatario, es un movimiento que polariza y es un movimiento que pone, valga la redundancia, a las personas a lanzarse a la calle, a la protesta, etc. Entonces yo creo que con esto puede hacer que la presidenta aprenda un poco a no utilizar palabras que cuando menos tienen un significado muy, muy fuerte. Por el otro lado, se llenan la boca hablando de que no quieren injerencismo en México. Está una reforma que acaban de obtener, pero esencialmente nuestra presidenta opina de los impuestos que quieren ponerle a las remesas, que es una cosa, es una atribución del gobierno de Estados Unidos. Nosotros es como si de pronto los norteamericanos empezaran a hablar de por qué tenemos el IVA a esto o aquello, ¿no? Los impuestos son impuestos que cada país pone a sus distintas actividades. Y yo creo que esta reunión que va a haber mañana, me parece, va a ser muy importante porque se van a tocar cuando menos tres temas que tienen que ver con las libertades humanas. El primero es la libertad económica. ¿Qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México? Ese es un punto esencial para que la economía de México no siga colapsándose. Otro tema que tienen que tratar y que van a tratar con toda suerte va a ser el relativo a la libertad de movimiento y de decisión en qué país quiero vivir, porque ciertamente en México no se generan los trabajos ni los empleos necesarios y muchos mexicanos quieren irse a trabajar a Estados Unidos y además los estadounidenses los reciben con cierto gusto porque se necesita mucha mano de obra en Estados Unidos. No es que nosotros estemos construyendo el emporio norteamericano, eso es una tontería, eso es populismo puro. Pero sí hay muchas empresas en Estados Unidos que necesitan mano de obra. ¿Por qué? Porque allá se genera muchísimas cosas en todos los niveles, la primera economía mundial. Y la más peliaguda de todas es la libertad que debemos de tener los mexicanos de quitarnos de encima a todas las bandas de malhechores que hay y que además llevan droga a Estados Unidos, y es un problema común para nosotros y para los norteamericanos
el asunto de las drogas. Aquí porque se produce, pero ya también están contaminando a nuestros jóvenes, y allá porque se consumen también por muchas personas y se trafican. Entonces, yo creo que la mesa se resumiría en esos 3 puntos. Tratado de libre comercio, la migración y, desde luego, el combate al crimen. Bien. Doña Noemí, Grupo 7, como su nombre lo indica, está integrado por 7 países de las economías más potentes del mundo. Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, los Estados Unidos, etc. México no pertenece rigurosamente a este grupo, sin embargo, por razones geopolíticas, es invitado a esta reunión, lo mismo que Brasil y lo mismo que India. ¿Tú consideras, el presidente López Obrador en su tiempo fue alérgico a este tipo de reuniones que ciertamente hubieran servido de mucho para el pueblo de México, para la economía nacional? Ahora acepta la presidenta ir, qué bueno que lo hace, sobre todo porque va a tener la oportunidad de encontrarse con el presidente de la nación más fuerte del mundo, que además es nuestro vecino y que incide económicamente en la nuestra. ¿Cómo consideras tú que pudiera ser el escenario, no tanto de esa reunión, sino las consecuencias de la reunión? Es una gran pregunta. Primero ofrezco una disculpa al público. Los retruécanos que estoy haciendo derivan de un chorro de agua, pero es un verdadero chorro que está cayendo de aire acondicionado y ya literalmente me empapó. Ahorita en el corte nos movemos. Bueno, empezaría por decir que el presidente López Obrador, y lo afirmo bajo mi más absoluta responsabilidad, tiene un profundo complejo de inferioridad. Es una persona que tardó poco más de 14 años en obtener su título profesional, que no habla lenguas extranjeras, ni siquiera inglés, que no tiene información precisa sobre la política internacional y que siempre le tuvo pavor a enfrentarse con líderes internacionales. Hay que recordar cómo destruyó, cómo echó a perder la reunión que tuvo con el primer ministro Trudeau y con el presidente Biden, donde se apropió 45 minutos de 1 hora para decir verdaderas torpezas. Entonces él eludía, sobre todo por saberse incapaz de tener un éxito relativo en este tipo de encuentros. El multilateralismo, Alfredo, siempre ha sido exitoso. Nos da la posibilidad de encontrar canales de comunicación para más comercio, nos da la oportunidad de darle valor agregado a las materias primas que exportamos, nos permite intercambios científicos, tecnológicos. No hay nada que rechazar de una política internacional que sume la voluntad de las naciones. Sin embargo, aquí hay un problema que no podemos omitir. Estados Unidos, como Europa, como México y el mundo entero, salvo 2 o 3 excepciones, está inmerso en una crisis estructural profunda. La deuda interna de Estados Unidos es impagable. Si en algún momento los acreedores de los bonos del Tesoro de Estados Unidos los quisieran hacer efectivos, se provocaría un colapso, un cataclismo económico inimaginable. Luego de eso, están por arriba de los 60 millones de personas en Estados Unidos que no tienen cobertura de servicio médico por carecer del dinero para pagar, y muchas de las cuales mueren por enfermedades curables realmente ridículas. Hay personas que mueren de gastroenteritis en Estados Unidos actualmente. Hay un nivel enorme de empobrecimiento, yo diría salvaje. Se calcula que entre 200 y 300 mil personas duermen al aire libre y en los túneles del metro en la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Y esto le pega muy duro a las clases medias. Un profesionista promedio en los Estados Unidos ya no puede pagar una hipoteca porque un departamento le puede costar a usted en Boston, por ejemplo, $400,000, 8 millones de pesos, un pinchurriento departamento. Hay una crisis de vivienda, hay una crisis de seguridad interna, hay un incremento de la delincuencia, por supuesto lo que mencionaba Alfredo, la epidemia salvaje, que también comentó Basilio, la epidemia salvaje de adicciones y el fentanilo. La economía de Estados Unidos ya no da para pagar deuda y sobre todo algo muy importante, para gastarse $400,000 millones
en defensa y en desarrollo de armas. Este colapso tiene muy frustrados a los gringos, que trabajan mucho y que ven cómo pierden nivel de vida. Ya no les es fácil vacacionar, ya no les es fácil tener la hipoteca, ya no les es fácil tener al hijo en escuela privada, y eso trae una gran frustración en lo que llaman la América profunda, la América blanca, la América de los sajones. ¿Qué está haciendo el presidente Trump? Buscar culpables. Exactamente lo mismo que hizo en su momento el fascismo de Mussolini, exactamente lo mismo que hizo el nacionalsocialismo de Hitler. Y bueno, qué estupidez, qué falta de sentido común, que personas como Fernández Noroña, como esta muchacha Melissa de Jalisco, le den a la ultraderecha norteamericana el pretexto que necesitan para considerarnos culpables. Lo dijo Alfredo, lo dijeron todos aquí, lo dijo Quintano. La mano de obra mexicana es sustantiva en el proceso económico de los Estados Unidos. Aportan un titipuchal a la riqueza que se genera allá en la primera potencia del mundo. Podríamos perfectamente convivir en paz con este intercambio, pero el discurso de que están desplazando mano de obra local, el discurso de que son violadores, recuerden que Trump lo decía, nos ha colocado en la posición de delincuentes. Y cuando un imbécil como estos de aquí se enfrenta a los Estados Unidos, pues legitima las acciones violentas. Yo, en resumen, creo que la presencia de Sheinbaum en el G7 es positiva, Alfredo, que abre oportunidades de vinculación, por ejemplo, las que López Obrador dejó perder catastróficamente con Europa y sobre todo con la cuenca del Pacífico, pero también veo que en su reunión bilateral con Trump no lo va a hacer nada fácil. Gracias, Toño. La reforma judicial va. El primer domingo de junio pues se celebró la elección. La OEA, la Organización de Estados Americanos, mandó una comisión de observadores y concluyó que definitivamente no era un proceso electoral recomendable para ser aplicado en otras partes del mundo, lo que contrasta drásticamente con lo que ha promovido la presidenta de México, diciendo que fue un proceso democrático y que además es un ejemplo para la democracia internacional. Toño Lagunes, ya el INE ya legitimó la elección, pese a tantas quejas que hay, y de inmediato ya han aparecido por lo menos 57 recursos de inconformidad ante el Tribunal Electoral. Como es una elección de Estado, se antojaba difícil que el INE no procediera como lo hizo. Nuestras instituciones realmente no tienen la fortaleza autónoma que debieran tener. ¿Tú consideras que el Tribunal Electoral pudiera decir algo en contra de lo que ya legitimó el Instituto Nacional Electoral? No, no lo creo. No lo creo, y no lo digo por una opinión solo propia, sino la experiencia que se ha dado en la actuación de ese tribunal. Recordemos que validó, en principio de cuentas, la mayoría falsa, ¿no? La mayoría artificial en el Congreso, ¿no? Y esa fue su primera situación que me hace pensar que no va a echarse para atrás. Por otro lado, recordemos también que el propio cambio a esta reforma judicial, a ellos no los tocaron, o sea, fue la única, digamos, elemento que no se tocó, y esto me hace pensar, por supuesto, que va pues, a validar esta elección, que en la discusión de ayer, pues fue interesante. 5 consejeros no estuvieron de acuerdo, 6 de ellos lo aprobaron. Los 5 que no estuvieron de acuerdo coincidieron en una serie de situaciones que se presentaron durante la jornada electoral. El propio New York Times habló en una columna sobre la serie de inconsistencias, de los vicios, de la colección de votos, del relleno de urnas, de la afectación a la imparcialidad y la equidad, etc. Y estos 5 consejeros plantearon lo mismo, ¿no? Hablaron inclusive de boletas
que estaban en las urnas ni siquiera dobladas, ¿no? O sea, u otras que desaparecieron y al rato regresaron y las metieron en las urnas, por ejemplo. Algún consejero decía en su intervención que había una regresión de 40 años al proceso electoral, en donde se regresaban, lo que mencionaba hace un momento, a estos vicios que se dieron durante la jornada electoral. Entonces, las pruebas están, las inconformidades están, seguramente va a haber otras personas que se van a inconformar contra ello, pero ayer mismo la misma presidenta del INE, ¿no? Validó, inclusive criticó a sus propios compañeros que no estaban de acuerdo, y seguramente esta elección va a pasar y va a ser ley. Toño, Nemi, no ha sido una elección, la judicial, de lo más ejemplar en México, por supuesto, mucho menos de las más concurridas, ¿no? Ciertamente la ciudadanía mexicana no mostró interés, o más bien creo yo que demostró un repudio extraordinario a esta elección, porque un 10%, 13, ¿verdad? Pero realmente 10% fueron a votar por instrucciones, acarreados, etcétera, y el otro, para completar el 13% de los votos ahí emitidos, pues son el resto de votos nulos. Esto nos demuestra que en otro país, simple y sencillamente, esta elección no debiera haber sido legitimada. De origen, es ilegítima, porque no tiene la característica de una auténtica representatividad de la voluntad ciudadana. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, es muy buena pregunta. Yo creo que si medimos los 132 millones de mexicanos que somos contra la lista nominal de electores, en realidad quienes participaron del proceso electoral apenas llegan al 7.5% del total de la población. No puede un país destruir su sistema republicano, desbaratar la división de poderes con una supuesta participación de menos del 10% de su población. Primer tema. Sin embargo, durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los consejeros que se manifestaron con gran nitidez, honorabilidad y claridad, explicaron que increíblemente el 9 de cada 10 de los votantes que participaron lo hicieron de manera idéntica a los acordeones que el gobierno de la República, los gobiernos de los estados y Morena, el partido en el poder, distribuyeron. Es decir, la circulación masiva de una instrucción impresa, propagandística, dando instrucciones para votar, se corresponde con el resultado total de una elección, lo que hace indiscutible el fraude, la manipulación y la inducción del resultado. Lo que resulta trágico, y no encontré su nombre, es que hubo una traición igual a la que en su momento cometió Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez al votar a favor de la reforma, la que en su momento cometió el ministro de la Corte, que legitimó el golpe de Estado al Poder Judicial, Pérez Dayán, y no me acuerdo el nombre de esta... Carla Humphrey. Carla Humphrey ha sido una histórica defensora de la democracia, una gran luchadora social con décadas en defensa de la democracia, en defensa de los institutos electorales, de la independencia del Poder Judicial, y de manera sorprendente esta mujer, consejera electoral, le dio a López Obrador, a Sheinbaum y a Morena el voto traidor que legitimó la elección. Creo, don Alfredo, que no vamos a ver ninguna novedad en la parte litigiosa y que los tribunales van a ratificar la consumación de este fraude. Ahora, lo que me preocupa son las consecuencias para los justiciables. ¿Qué va a pasar para las personas que están sujetas a proceso, para las personas que confiaban en una justicia que hoy obedece los mandatos de Morena
y de quienes los hicieron jueces. Gracias. Agustín, la presidenta, pues es su reforma, bueno, entre comillas, ¿no? Porque realmente esta es una reforma que se origina en la voluntad del expresidente López Obrador, que es quien finalmente ha dado señales de una intervención muy directa para orientar el resultado. ¿Quién manda en México, Agustín? ¿Habría alguna posibilidad de interpretar en este proceso o con este proceso o a través de este proceso hasta dónde pudiera estar interviniendo el expresidente de la República, Mira, López Obrador? Gracias, Alfredo. Escuchando lo que dijeron los que me antecedieron en la palabra, pensé que estamos discutiendo ahorita la forma de cómo se eligen al Poder Judicial. Y creo que por ahí hay que empezar. Porque es México el único país en el mundo que tiene este experimento que, como tú dijiste al principio, ha reprobado la OEA. Y uno de los principales argumentos que dijeron es que no garantiza que el Poder Judicial sea autónomo, que sea o que vaya a ser más eficaz, y peor aún, es un retroceso para la impartición de justicia. Porque, como lo dijo muy bien Toño, los que quedaron electos son los que estaban en un acordeón. Y ahí se contesta la pregunta que me haces. ¿Quién manda? Pues los que están en el palacio o el que vive en el rancho, que fue el que hizo la propuesta, en ese rancho que está allá en Tabasco. Porque lo que está buscando el gobierno de México es tener jueces y magistrados y ministros a modo, para que todo se haga conforme lo diga en Palacio Nacional. Entonces, ¿cuál es el principal problema? Que destruyeron al Poder Judicial con el cuento de que ahora los ciudadanos eligen a los que van a impartir la justicia. Y esto es el principal error que tiene todo lo que estamos comentando. Porque la justicia debe de ser totalmente ciega e imparcial. ¿Qué quiere decir? Que el juzgador no tiene que estar puesto por Alfredo, o por Martín, o por mí. ¿Cómo voy a ir a un juicio justo si el que va a juzgarme lo eligió la persona con la que tengo yo cierto conflicto? Entonces, en todos los países, en las verdaderas democracias, los que llegan a esos cargos son personas altamente preparadas, que han pasado por una carrera judicial, que tienen experiencia y que a lo largo de su vida han demostrado ser independientes. Y ahorita los que están llegando al Poder Judicial, pues son los recomendados del gobierno mediante los acordeones. Entonces, pues la justicia la vamos a tener cargada en favor del gobierno, como aquí ya se está diciendo. Esta elección nunca debió de haber sido. Fue una mala reforma y estamos pagando la consecuencia ya desde el punto de vista económico. Porque aparte de los problemas que tenemos relacionados con el libre mercado, con pues la situación global del mundo, que genera incertidumbre porque no sabemos si va a haber aranceles o no. Aparte de eso, nosotros, no viendo la tormenta en México, se le ocurre al gobierno destruir al Poder Judicial, y eso inhibe a muchos empresarios y a muchas personas que no van a invertir en México, no van a arriesgar sus capitales en México, ni los nacionales ni los extranjeros, porque pues ahora los tribunales ya no van a ser autónomos, los tribunales ahora ya no van a ser libres, los tribunales ahora no van a ser imparciales, sino le van a dar la razón siempre al gobierno. Ese es el verdadero problema, que vamos a perder la justicia ganada en los últimos 40 años, porque la reforma del 97 realmente hizo que por primera vez México en su historia, salvo algunos destellos anteriores,
pero México ya había logrado ser una república no solo en letra, sino en la práctica. Ya existía una corte, ya existía un poder judicial que a veces incluso en los diferendos que había entre los estados y la federación, o entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, pues era el que decidía, de acuerdo a la justicia, quién tenía la razón. Ahora ya no. Ahora todos los dados van a estar cargados en favor del auténtico gobierno. contrapeso, ¿no? Así es. Martín, justamente esto, ya no va a ser un contrapeso, o no va a servir de contrapeso al poder judicial, ¿no? Esto que comenta Agustín, en el sentido de que pues no debía haber sido, sería abordar en la utopía o en la ingenuidad que pensáramos, ¿verdad?, que se diera marcha atrás, ¿verdad?, a este proceso. Claro. ¿O tú piensas que pudiera darse atrás este? No. Y creo que más allá de que en muchas ocasiones he pecado de ingenuo con muchas cosas en relación al ejercicio político y público, creo que si el 1 de junio decíamos muchos que era la fecha en la cual se culminaba con la captura del Poder Judicial, con la ruptura del valor republicano de nuestra vida política, como Estado-nación, pues ahora, con lo que acaba de pasar en la validación del INE, miramos como un organismo, para aquellos que aún pensaban que podría tener cierto nivel de autonomía, esto efectivamente se resquebraja y no hay condiciones, porque pensar en el tribunal es pensar efectivamente, creo que lo dijo Toña Laguna, en base a la experiencia, que esto no va a haber ningún cambio, ninguna modificación a los comportamientos que ha tenido ya el tribunal, pero lo que hizo el INE ya formalmente es romper una posibilidad de credibilidad de que pudiera mantenerse como un organismo autónomo del Estado mexicano. Esto ya pasa a ser una anécdota, la vigencia de un organismo autónomo, de las características del INE, que resguardó un principio básico de construcción democrática en nuestro país alrededor y respecto de los procesos electivos. Y esto definitivamente es una puntilla total a la vida de los organismos autónomos, partiendo de este INE en sus hechos. Lo que sucedió con la votación interna, más allá de que pudiera ser loable y reconocible las expresiones de algunos consejeros, la verdad que es a toro pasado, se me hace absolutamente curarse en salud respecto del niño ahogado y quieren tapar el pozo después de eso. Ellos favorecieron precisamente la falta de capacidad crítica para enfrentar la iniciativa de ruptura del INE como un garante constitucional y un fiel contrapeso a cualquier intromisión del poder del Estado en estos procesos selectivos. La señora Carla, pues es esposa sin querer demeritar su condición como pensadora, como garante de la consejería en la cual ella tiene representación en el INE, pues tenía intereses muy claros. Insisto en no pensar en este concepto machista de que su esposo define la ruta del comportamiento de la esposa o viceversa, en cualquiera de los casos, pero efectivamente pareciera que hay condiciones para pensar en que hay una alianza estratégica alrededor de su voto con respecto de las decisiones del gobierno del Estado mexicano, que ahora se concentra en una visión autocrática que simplemente se redondea y salvaguarda, fíjense, los primeros elementos de la centralidad del Poder Judicial Federal. Efectivamente, 9 de cada 10 son referentes de los acordeones realizados. Fue una decisión absoluta que se manejó desde el poder y sin tomar en cuenta realmente aquello que argumentan que es el pueblo desde el punto de vista de sus aliados solamente. Y el vacío que les hace la sociedad mexicana es fiel referente de algo que me parece necesario plantear en este debate alrededor del Poder Judicial, que se supone establece ya la imposibilidad de la movilidad de este movimiento autocrático que gobierna nuestro país ya de hecho. Y es que no hay oposición. Y creo que sí la hay,
hay una oposición social claramente identificada con los vacíos de las votaciones, no solamente la del Poder Judicial, sino también en el caso de Veracruz y Durango, las votaciones municipales, pero hay una oposición desarticulada. Y por otro lado, el refugio de la argumentación de cómo es que se integra el Poder Judicial, particularmente la Suprema Corte, Alfredo, es una visión absolutamente racista desde la visión del poder de la República, al menos del poder del gobierno federal, cuando justifican la elección de lo que ellos llaman un verdadero integrante de los pueblos originales. Esta visión chata, muy absolutamente populista, que reivindica supuestamente los orígenes y que simple y sencillamente al final del día yo quiero plantearlo como un resguardo hipócrita del respeto a los pueblos originarios en función de un personaje muy menor, que es el que ahora se supone va a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que tiene fuertes cuestionamientos incluso por pueblos originarios y que él dice que no le debe nada a nadie porque él lo auparon, lo respaldaron en un acuerdo de pueblos. Quién sabe qué será eso, pero al final de cuentas lo argumenta. Creo que lo que acaba de pasar con la validación del INE, en resumen, es simple y sencillamente la gota que derrama el vaso de la visión autocrática del modelo populista que hoy nos gobierna. Okay. Gracias, Martín. Después del corte regresamos. Mantente informado a través de las plataformas de Sociedad 3.0 Multimedios. Somos un portal de noticias, radio por internet y televisión. Entérate del acontecer local, estatal, nacional e internacional con veracidad y oportunidad. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en nuestro portal web como sociedad3.0.com, en Facebook como Sociedad 3.0, Twitter Sociedad-30 y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. ¿Buscas calidad educativa? Universidad IVES. Ofrecemos 13 licenciaturas, 4 especialidades, 6 maestrías y 5 doctorados. En la Universidad IVES, tu éxito es nuestra prioridad. Por eso contamos con un sistema de becas que te facilita el acceso a la educación superior. Pero eso no es todo. Talleres extracurriculares para potenciar tus habilidades y un equipo docente altamente capacitado que está listo para guiarte en cada paso de tu camino. El futuro comienza aquí. Universidad IVES. Ven y descubre por qué 29 años de experiencia respaldan nuestra excelencia educativa. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad IVES o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. No lo pienses más, somos tu mejor opción. Somos Linces, somos IVES. Bienvenidos a Bachillerato IVES, tu mejor elección educativa. En Bachillerato IVES sabemos que tu futuro es lo más importante y por eso estamos comprometidos en ofrecerte una educación de excelencia. Nuestros maestros altamente capacitados y nuestro enfoque integral te prepararán no solo para tus exámenes, sino para la vida. ¿Por qué elegirnos? Horarios cómodos y flexibles. Sabemos que tienes muchas responsabilidades y actividades, por eso adaptamos nuestros horarios para que puedas estudiar sin estrés. Costos accesibles. Creemos firmemente que una educación de calidad no debería ser un lujo, por eso nuestros costos están diseñados para ser accesibles para todos. Una educación que marca la diferencia. En Bachillerato IVES no solo te preparas académicamente, sino que también te desarrollas como persona. Nuestro enfoque integral te ayudará a alcanzar tus metas y sueños. Además, ofrecemos una amplia variedad de talleres extracurriculares para que descubras y desarrolles tus talentos. ¿Te apasiona el canto, el teatro, la danza folclórica, la pintura, la guitarra o el fútbol femenil? Tenemos algo para ti. También contamos con activación física para mantenerte en forma y saludable. Y hay más buenas noticias. Con nuestra promoción especial puedes acceder a una beca del 50%, haciendo tu educación más accesible que nunca. No dejes pasar esta oportunidad única. Inscríbete hoy mismo y da el primer paso hacia un futuro brillante.
Llámanos al 2288 17 20 26 o envíanos un WhatsApp al 2288 56 80 88. También puedes visitarnos en nuestra sede, calle Juárez número 87, zona centro, Jalapa, Veracruz. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. La experiencia respalda nuestra excelencia. Únete a la familia IBES y construye tu futuro con nosotros. Somos Linces, somos IBES. Universidad Martí, impulsando la innovación del conocimiento. Somos una universidad consolidada a nivel nacional e internacional con planes de estudio pertinentes y de alto nivel. Contamos con licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Tecnología y Producción. Además, tenemos maestrías en Ingeniería, Administración, Psicología, Ingeniería Ambiental y Derecho Procesal Penal. También puedes profesionalizarte con un doctorado en Ingeniería, Administración, Psicología, Educación y Derecho Procesal Penal. ¡Únete a los mejores! Pide informes en nuestros teléfonos 782-822-3350 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx. Manda un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. O mándanos un WhatsApp al 782-210-6521. Ven a nuestras instalaciones, ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Universidad Martí. Aprende, avanza y transforma. Únete a la excelencia educativa en secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda. Con más de 60 años dedicados a la formación académica, somos tu mejor alternativa. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado en tecnología educativa para garantizar una enseñanza de primer nivel a costos accesibles. Contáctanos al 782-823-1105 o síguenos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. También puedes visitar nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Permítenos ser parte de tu trayectoria hacia el éxito en una comunidad educativa de excelencia. Nuestra historia avala nuestro compromiso con la calidad educativa. Únete a Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Más de 60 años de experiencia al servicio de tu desarrollo académico. Soy Gavino, soy evolución. Bien, Agustín. Hace algunas horas en el estado de Oaxaca asesinaron en su lugar de trabajo a una alcaldesa. Hace 15 días en Michoacán fueron directamente a buscar a una funcionaria pública del DIF, de uno de los municipios de aquel estado. Este es uno de los tantísimos casos que hay y que nos indican hasta dónde ha llegado la violencia en el país. No es obviamente ninguna sorpresa, porque estamos viviendo en esto, estamos saturados de violencia en la República Mexicana y ya lleva este gobierno 9 meses de lucha, eso sí, intensa en contra de los generadores de violencia. ¿Tú cómo vislumbras el escenario de México en las circunstancias actuales a un futuro próximo respecto de las acciones del gobierno? Sí, Alfredo. Bueno, yo creo que algo muy notable que está ocurriendo en México es que ya no hemos vuelto a escuchar la desafortunada frase de abrazos, no balazos. ¿Se acuerdan? Que durante casi 6 años le escuchábamos en los noticieros, en las réplicas de las famosas mañaneras. ¿Y qué mensaje era el que enviaba el gobierno anterior con esto de abrazos, no balazos? En primer lugar, era un salvoconducto a los distintos delincuentes, decirles, te abrazamos ahora, ya no te vamos a combatir. Y por el otro lado, era un lenguaje con 2 sentidos. La segunda parte era a las fuerzas del orden, a las policías. No repriman, no se metan con nadie. Hasta presumía el presidente de que pues ya no iba a haber lucha frontal, ya no iba a haber una guerra, como decían ellos, en contra de la delincuencia. ¿Cuál fue la consecuencia?
de esta política o de estas frases de abrazos no balazos, pues, por un lado les dio alas a los delincuentes y por otro lado hizo que las fuerzas del orden pues se sintieran contenidas, es decir, ya no podían ellos actuar con la misma libertad. Por lo tanto, en México se incrementaron los índices de violencia, de lo que tú estabas diciendo, de secuestros, de asesinatos, de muchas cosas. Y lo que ahora observamos es que ante la presión de los Estados Unidos para combatir a los cárteles de droga y todo ello, pues ha tenido que recular el gobierno, literalmente. Ya no lo dice abiertamente, pero lo que estamos viendo ahora es que ha retomado el gobierno a nivel federal, en los estados, pues esa capacidad que tiene para enfrentar a quienes están delinquiendo. Porque como decía algún político de hace 2 sexenios, pues no se trata de que los ciudadanos estén tras las rejas, encerrados en sus casas y con miedo y que los delincuentes anden sueltos, sino al revés. Lo importante es encontrar la manera con inteligencia, desde luego con astucia, pero también utilizando los recursos de la ley para que los ciudadanos sean los que puedan estar libres y los que estén tras las rejas, pues sean las personas que rompen el orden o que generan y cometen crímenes. Entonces, yo estoy viendo un cambio que no lo dice el gobierno, pero que en los hechos sí está ocurriendo, y ojalá y lo sigan haciendo, aunque no lo digan, pero lo importante es que las fuerzas del orden pues tomen el control y que detengan y que frenen toda esta violencia que ha venido creciendo en los últimos años. Gracias Agustín. Toño Lagunes, 54,000 desaparecidos durante la estrategia de abrazos y no balazos, casi 200,000 homicidios dolosos durante el gobierno de los 6 años de López Obrador. Es preocupante. Ha habido un cambio, dice Agustín, en la estrategia, y es evidente que la ha habido, porque pues al menos ahora vemos que se está combatiendo genuinamente a los cárteles de la droga, a los grupos que generan la violencia. ¿Cuál sería tu diagnóstico, Toño? En 3 minutos para que ya nos estamos yendo. A ver, se habla que ha disminuido, la presidenta habla de un 25% en la disminución de homicidios en el último mes. Se habla, pero sustancialmente ha incrementado el número de desaparecidos, entonces ahí habría que revisar. Por otro lado, el secretario de Seguridad dice que en lo que va del sexenio de la presidenta Sheinbaum se han detenido a más de 21,000 personas por delitos de alto impacto. Sin embargo, aquí está la duda, o sea, todos esos 21,000 personas detenidas, ¿en dónde están? O sea, ¿realmente tiene el sistema penitenciario la capacidad para albergar este 21,000 número de personas? ¿O dónde están? Digo, porque las cifras es muy fácil decirlas, pero comprobar y cuadrarlas no es tan fácil. Habla también que se han incautado más de 157 toneladas de droga, entre fentanilo, marihuana, etcétera, etcétera. Esto ha representado un golpe bastante severo en términos de las finanzas del crimen organizado. Pareciera que todas estas cifras, números le están pegando sustancialmente al crimen organizado. Sin embargo, en la realidad vemos que siguen los desplazados, que siguen las masacres, que siguen los cobros de piso, que siguen los asesinatos, que siguen, lo mencionaba hace un momento, los crímenes de alto impacto, como puede ser la presidenta de un municipio en Chiapas o Oaxaca. Ayer mismo también se hablaba de un juez federal que fue asesinado, y podemos seguir. Entonces,
sea en el reciente proceso electoral en Veracruz, ¿no? Cuántas personas fueron violentadas, inclusive asesinadas, y las cifras y del discurso pues suena bien, pero como que en mi caso personal, como que no cuadran las cifras, como que no cuadra la realidad con ese discurso. Gracias, Toño. Toño Nemi, ¿dónde anda Toño Nemi? Salió. ¿Ya salió? Sí. Bien. A ver, Martín, fíjate que me llama mucho la atención, dice Toño Lagunes, que la violencia sigue. Y tiene razón, todo el mundo lo vemos, ¿no? Todo el mundo somos testigos, lamentablemente, de este escenario. Sinaloa ha sido el teatro directo que tiene el gobierno, es la mampara internacional de esta política del gobierno en contra de los cárteles de la droga, porque además pues Sinaloa ha sido el centro de uno de los cárteles más violentos y más dinámicos que hay en México. ¿Tú consideras que ha habido algún avance, independientemente, claro, de la incautación de armas, de que se hayan destruido laboratorios clandestinos, etcétera? ¿Pudiera haber algún avance en esto? Mira, yo dudo que haya avances de fondo, aunque hay un cambio evidente de estrategia, pareciera, que dejen claro el desmonte de mentiras fundamentales de la narrativa del presidente López Obrador. Una era esta construcción narrativa respecto de que el Abrazos No Balazos construía un procedimiento ético de relación del gobierno con su ciudadano que permitiría desmontar los nichos de violencia que estaban desde hace muchos años ya conformándose en el escenario de la vida cotidiana de nuestro país. Esto evidentemente no fue así porque al final de cuentas lo que ahora miramos de cara a esta modificación del quehacer de gobierno que tú planteabas respecto de Claudia Sheinbaum es que se han dejado en evidencia que las cosas que se negaron con la lógica de la estrategia de Abrazos No Balazos, simple y sencillamente podríamos decir que era un fenómeno de complicidad clara del gobierno federal, particularmente del presidente López Obrador, con una serie de actores delincuenciales fundamentales en la historia de nuestro país, del México moderno, del México actual. Otra de las grandes mentiras que yo creo que establece la ruptura de esta lógica es que hay una construcción de la razón del Estado, de la fuerza del Estado en relación directa con el ejército, con las Fuerzas Armadas, que obviamente continúan después de 7 años de que se había anunciado que iban a regresar a los cuarteles y que simple y sencillamente se ha visto cada vez más privilegiada esta relación con las Fuerzas Armadas, ahora proviniendo de una hija del 68, como ella se califica, que es la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que estos dos elementos dan oportunidad a pensar que si bien es cierto puede haber un cambio de estrategia, esta no ha sido lo suficientemente fuerte como para modificar los datos existentes. Pasamos, por ejemplo, de 26 desaparecidos diarios a 45, es decir, casi se dobló en los primeros 7 u 8 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. Esto es aterrador. Esto es por demás evidente de que hay datos que se están ocultando en relación a lo que ellos dicen el triunfo con respecto a la violencia homicida en nuestro país y que se oculta de alguna manera en datos estadísticos efectivos, no en la realidad de una percepción ciudadana en nuestro país que incrementó su percepción de inseguridad. Estamos arriba del 60% como media de percepción de inseguridad. Luego entonces, para mí este cambio de paradigma del ejercicio de gobierno, si bien es cierto puede tener como realidad el que se modifican los abrazos no balazos, simple y sencillamente pareciera que están dirimiendo el conflicto entre los diferentes grupos de la delincuencia organizada y no una política de Estado clara respecto de cómo enfrentar los hechos delincuenciales y de violencia en el país. Creo que es necesario entrar en un poquito más de tiempo hacia adelante para hacer una valoración
mucho más profunda respecto de cuál va a ser el impacto, ya ni siquiera, y creo que aquí viene otro desmonte, el de la soberanía para la toma de decisiones como ejercicio de estos gobiernos de la Cuarta Transformación, que son absolutamente soberanos para diseñar sus estrategias en nuestro país. Lo que ha sucedido también respecto del ejercicio de la presidenta Claudia Sheinbaum, más allá de que ojalá y fuera una decisión soberana, está muy vinculada a la presión que se ha establecido desde los Estados Unidos para modificar estos abrazos novedosos. Si no tomamos en cuenta esto, creo que nuestra posibilidad de tener un diagnóstico más certero respecto de algo que tendrá que valorarse con mayor tiempo, simple y sencillamente estaría careciendo de algunos elementos. Gracias, Martín. Gracias, Toño, donde se encuentre. Gracias, Agustín. Gracias, Toño Lagunes. Esta ha sido la versión 497 de La Conjura. Ya no pudimos tocar el tema del nombramiento de Igor Rojí en la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, pero habrá oportunidad para hacerlo porque desde luego que tendrá sus motivos. Por ahí nos encontraremos. Muchas gracias, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes.